Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar quiero agradecer a los miembros de la comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros. También va mi agradecimiento a todos los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases sobre el Bhagavad Gita. También van mis reconocimientos y mis saludos para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica forman parte de estos encuentros. En el programa de hoy vamos a cantar Jaya Radha Madhava, luego pronunciar el Dvadakshara Mantra. Vamos a leer el sánscrito, el texto y la traducción del Bhagavad Gita 11, verso 7. Por favor, si alguien es tan amable de lo que está viendo la clase en vivo, confírmeme si la imagen y el sonido están saliendo apropiadamente, porque tal vez en el lugar donde estoy no tengo la mejor de todas las señales de internet. Voy a dar también un comentario sobre la clase del texto de hoy, y ustedes al final de este encuentro pueden dejar sus preguntas que van a ser respondidas. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Banachari, Jamuna Tira Banachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Mama deje gudakesha yakchanyadrashtumichasi. Traducción. Oh Arjuna, todo lo que quieras ver, obsérvalo de inmediato en este cuerpo mío. Esta forma universal puede mostrarte todo lo que deseas ver y todo lo que vayas a querer ver en el futuro. Todo, lo móvil e inmóvil, está aquí por completo en un solo lugar. Significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nadie puede ver todo el universo mientras está sentado en un solo lugar, ni siquiera el científico más adelantado de todos puede ver lo que está ocurriendo en otras partes del universo. Pero un devoto como Arjuna puede ver todo lo que existe en cualquier parte del universo. Krishna le da el poder de ver todo lo que quiera, pasado, presente y futuro. Así pues, por la misericordia de Krishna, Arjuna es capaz de verlo todo. Ihaikastam Jagat Krishna Pasyadhyasa Characharam Mama Deje Gudakesha Yakchanyadrashtumichasi. Oh Arjuna, todo lo que quieras ver, obsérvalo de inmediato en este cuerpo mío. Esta forma universal puede mostrarte todo lo que deseas ver y todo lo que vayas a querer ver en el futuro. Todo, lo móvil e inmóvil, está aquí por completo en un solo lugar. Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, hoy estamos leyendo el texto 7
del capítulo 11 del Bhagavad Gita tal como es. Y técnicamente hablando, el Bhagavad Gita es parte del Mahabharata. El Mahabharata es una obra muy extensa. Tiene aproximadamente 100.000 shlokas en sánscrito y realmente es un texto laberíntico por la cantidad de historias que lo componen. Ahora bien, dentro de todas esas historias, quisiera poder establecer una conexión con el texto de hoy, y para eso tenemos que centrarnos en la historia de la dinastía Kuru, una de las dinastías más antiguas y una de las dinastías más nobles de las que han vivido en la antigua cultura védica. Es decir, cuando uno lee el Mahabharata, la historia de los Kurus se retrotrae en el tiempo a épocas inimaginables, pero para poder llegar a un punto que tenga alguna conexión con el texto de hoy, podemos centrarnos en un rey muy famoso llamado Maharaj Santanu. Maharaj Santanu una vez estaba cazando a orillas del río Ganges. Santanu vio a una mujer espectacularmente bella, se enamoró automáticamente de esta mujer y le pidió que sea su esposa. Entonces esta mujer le dijo que aceptaba, pero con una condición: que él nunca cuestione lo que ella haga y que él nunca la contradiga. Entonces Maharaj Santanu aceptó lo que planteaba esta bellísima mujer, la llevó a su reino, vivió muy feliz con ella y con ella fue teniendo diversos hijos año tras año. Pero esta mujer, año tras año, ahogaba en el río Ganges a los bebés recién nacidos, hasta que en un momento ella iba a ahogar nuevamente a uno de sus hijos. Santanu la detuvo, le pidió que le explique por qué, y ella, como Santanu había roto su promesa, tuvo que abandonarlo y se llevó a ese bebé a los planetas celestiales. Ese bebé fue educado por grandes maestros en todo tipo de disciplinas, ciencias y conocimiento védico y artes militares. Y después de 16 años de que esta mujer abandonó al rey Santanu, el rey Santanu nuevamente estaba cazando a orillas del Ganges y volvió a ver a esta mujer sumamente bella, que era nada más y nada menos que la diosa de los planetas celestiales, la diosa Ganga. Pero a su vez también el rey vio algo asombroso. Alguien había lanzado un conjunto de flechas tan rápido sobre las aguas del Ganges que había detenido el fluir de la corriente del río, creando una especie de represa o de embalse con una flecha pegada tras otra. Y automáticamente, cuando el rey vio esto, apareció un muchacho joven de aproximadamente 16 años, muy bello, y la diosa Ganga se lo presentó al rey Santanu diciéndole que era su hijo llamado Devabrata. Entonces ella le contó que Devabrata había sido educado con los mejores maestros y que ahora se lo entregaba al rey Santanu para que Devabrata sea el próximo rey de la dinastía Kuru, a la que pertenecía Santanu Maharaj. Entonces Devabrata y el rey Santanu desarrollaron un afecto muy grande como padres e hijos, pero una vez más, después de un tiempo, el rey Santanu salió de cacería. Él sintió a la distancia como un aroma sumamente atractivo, persiguió ese aroma y llegó hasta un lugar donde había una mujer bellísima que se dedicaba a transportar personas de un lado a otro de un río. El rey Santanu quiso casarse con esta mujer llamada Satyavati, pero el padre le dijo que estaba gustoso de entregarle su hija al rey, pero que había una profecía que decía que los hijos de esta mujer iban a ser reyes y que como Santanu ya había nombrado como príncipe heredero a Devabrata, no le podía entregar a su hija Satyavati al rey para que se case con ella. Así que el rey, muy triste, volvió a su palacio. Él estaba cabizbajo, estaba deprimido, y Devabrata se acercaba a su padre y no sabía qué le pasaba. Le preguntaba cuál era la causa de esta tristeza, pero el rey no decía nada. Hasta que finalmente Devabrata le preguntó al áuriga, al cochero de la cuadriga del rey Santanu, cuál era la tristeza, el motivo de la tristeza del rey. Y el cochero le explicó la situación, que el rey se había enamorado, pero que no podía casarse con esa mujer sin desheredar o sin quitarle el trono al propio Devabrata. Entonces Devabrata, por amor a su padre,
fue a buscar a la mujer, quiso subirla a su cuadriga, pero se encontró nuevamente con el padre que le puso obstáculos. Y Devabrata prometió que para que el padre pudiera casarse con Satyavati, él renunciaba al trono de la dinastía Kuru. Entonces el padre de Satyavati le dice: ¿y qué garantía tengo yo de que tus hijos no van a querer el trono y no van a luchar contra mis nietos para obtenerlo? Entonces Devabrata, el hijo de Ganga y el rey Santanu, le prometió al padre de Satyavati, haciendo un juramento, que él nunca se iba a casar y que iba a ser célibe toda su vida. En ese momento, desde los cielos comenzaron a llover flores sobre Devabrata y se comenzó a escuchar unas voces celestiales que decían Bhishma, Bhishma, Bhishma. Entonces, a partir de ahí, Devabrata fue conocido como Bhishmadev, uno de los más importantes miembros de la dinastía Kuru. Entonces, ahora el joven Bhishmadeva, antes llamado Devabrata, llevó a la bella Satyavati en su cuadriga hasta el palacio para entregársela a su padre. El rey la aceptó, se casó y ella se volvió reina de la dinastía Kuru. Y estaba tan complacido el rey Santanu con lo que había hecho su hijo Bhishma, que lo bendijo diciéndole que le daba la capacidad de retrasar la muerte todo lo que Bhishma quisiera, y que Bhishma solo iba a abandonar el cuerpo cuando él esté dispuesto a hacerlo, y no en otro momento. Entonces, el punto es que el rey engendró 2 hijos con Satyavati. Por diferentes motivos, estos nuevos príncipes murieron. Entonces, Bhishma tuvo que hacerse cargo del trono. Después de esto, Bhishma logró hablar con su madre porque hacía falta descendencia para la dinastía Kuru, porque con los príncipes muertos el trono había quedado vacante. Entonces Satyavati le explicó a Bhishma que antes de casarse con Santanu, ella había tenido un hijo con el gran sabio Parásara, que era Vyasadeva. Entonces Satyavati llamó a Vyasadeva a la corte de la dinastía Kuru, y Vyasadeva, con las viudas de los príncipes muertos, es decir, con Ambika y con Ambalika, Vyasadeva tuvo 2 hijos. Uno de ellos, que nació ciego, era el rey Dhritarashtra, y el otro que nació con la piel muy blanca, que era Pandu. Y con la sirvienta de una de estas princesas, él tuvo un tercer hijo, que no era considerado Kshatriya, como Pandu y como Dhritarashtra, sino que era considerado Shudra, porque nació del vientre de una mujer de ese tipo de casta, que era el sabio y devoto del Señor, Vidura. Entonces, con el paso del tiempo, Pandu logró aumentar la cantidad de tierras que estaban sometidas al trono de los Kurus. Él tenía una relación muy amorosa con su hermano Dhritarashtra. Vidura también, juntos esos 3 hermanos tenían una relación fraternal muy muy fuerte. Pero el punto es que con el paso del tiempo, Pandu, a través de Kunti, su esposa, y a través de Madri, su segunda esposa, él pudo tener, a través de Kunti, un mantra que ella había recibido de Durvasa Muni, pudo tener como hijos a Yudhishthir, a Bhimasena, a Arjuna, de la reina Kunti, y de la reina Madri, a Nakula y Sahadeva. Como el rey había recibido una maldición y no podía tener hijos, Kunti invocó con su mantra que obtuvo de Durvasa Muni a Yamaraj, y de Yamaraj tuvo a Yudhishthir. Kunti invocó a Vayu, y de Vayu tuvo a Bhimasena. Kunti invocó a Indra, y de Indra tuvo a Arjuna. Luego Kunti le enseñó este mantra a su coesposa Madri, y Madri invocó a los Ashwini Kumaras, y de los Ashwini Kumaras nacieron Nakula y Sahadeva. El punto es que en la adolescencia de los Pándavas, por efecto de una maldición que Pandu recibió, murió prematuramente. La esposa Madri decidió ingresar a la pira funeraria con el propio Pandu, y Kunti se hizo cargo de los 5 hijos de Pandu, de Yudhishthir, de Bhimasena, de Arjuna, de Nakula y de Sahadeva. Y junto con los sabios del bosque en los que estaban viviendo, fueron hasta la corte de los Kurus en Hastinapura, y a partir de ese momento surge todo el preludio del Bhagavad Gita.
porque a partir del momento en que los hijos de Pandu con la reina Kunti llegan a la corte de los Kurus, es que los hijos del rey ciego, que en ese momento gobernaba en el trono de los Kurus, que era Dhritarashtra, y especialmente entre los hijos de Dhritarashtra, Duryodhana, comenzaron a sentir una rivalidad muy fuerte con los Pándavas, e incluso Duryodhana experimentó una envidia enorme contra los Pándavas, al punto que, con la ayuda de su tío Sakuni, el hermano de Gandhari, y con la ayuda de su padre Dhritarashtra, desde muy temprana edad, el malvado Duryodhana comenzó a llevar a cabo atentados contra la vida de los Pándavas. Cuando Bhima era joven, Duryodhana lo alimentó con una comida envenenada. Cuando los Pándavas todavía eran jóvenes, Duryodhana los envió a través del rey Dhritarashtra a una ciudad llamada Varanavat, donde construyó a propósito Duryodhana a través de sus sirvientes una casa compuesta con materiales inflamables y combustibles, con los que intentó a través de un incendio matar a los 5 Pándavas, a Yudhishthir, a Bhimasena, a Arjuna, a Nakula y a Sahadeva, conjuntamente con su madre Kunti. A partir del incendio de esa casa, que se narra en el Mahabharata y también en el Bhagavatam, después de ese incendio los Pándavas tuvieron que estar de incógnitos viviendo en Ekachakra como brahmanas, y siendo kshatriyas tenían que vivir mendigando. Después de eso, los Pándavas de incógnito a través de Arjuna lograron en el Swayamvara el matrimonio con Draupadi, la hija del rey Drupada, y ahí Krishna fue a ver a los Pándavas, Balaram fue a ver a los Pándavas, ahí los 5 Pándavas se casaron con Draupadi, y inmediatamente después los Kurus intentaron atacarlos, hubo un combate entre los Kurus y los Pándavas vencieron. Y viendo lo poderosos que eran los Pándavas en la corte del rey Dhritarashtra, se decidió darle a los Pándavas la mitad del reino de la dinastía Kuru. Le dieron un lugar llamado Kandavaprastha. Pero ese lugar había sido maldecido por los sabios hacía mucho tiempo atrás, y la tierra era inhabitable, era estéril, o sea, le habían dado a los Pándavas lo peor de lo peor. Pero Yudhishthir, que era el Dharma personificado, aceptó sin protestar. Y con la ayuda de Krishna, que mandó a buscar a Indra y a Vishvakarma, el arquitecto de los semidioses, ese lugar todo devastado que era Kandavaprastha, con la ayuda de Krishna, con la ayuda de Indra y con la ayuda de Vishvakarma, se volvió un lugar bellísimo, floreciente, opulento, al punto que cuando la gente venía a conocer el lugar, ya después no se querían ir y se quedaban viviendo en Kandavaprastha, que comenzó a llamarse desde ese entonces Indraprastha. Y vivieron muy felices los Pándavas un tiempo allí, hasta el punto que incluso el rey Yudhishthir pudo ejecutar el sacrificio Rajasuya, que es un sacrificio que solo puede llevar a cabo no un rey común, sino un emperador al cual se someten todo el resto de los reyes. Y cuando Duryodhana vio el sacrificio Rajasuya de Maharaj Yudhishthir, sintió muchísima envidia. Y cuando Duryodhana vio el salón que el demonio Maya había construido para Yudhishthir, sintió todavía más envidia. Entonces, queriéndole arrebatar todas sus propiedades a los Pándavas, Duryodhana llevó a cabo en Jayanta, con su tío Sakuni, con todos los miembros de la corte de los Kurus ahí presentes, llevó a cabo un juego de dados truculento en el que Yudhishthir lo perdió todo. Perdió el reino, perdió sus propios hermanos, se perdió a sí mismo, perdió su propia esposa. Y en ese lugar no solamente fueron ofendidos los Pándavas, sino que fue ultrajada Draupadi. Entonces el punto es que a partir de ahí a los Pándavas los exilian por 12 años y tenían que pasar un 13º año de incógnito sin que sean descubiertos. Y si eran descubiertos, entonces tenían que volver al bosque para vivir en el exilio. El punto es que Krishna fue a ver a los Pándavas cuando estaban en el bosque, a decirles: estoy listo para la guerra, vamos a recuperar el trono que te corresponde, Yudhishthir. Pero Yudhishthir, siguiendo el Dharma, no aceptó y cumplió su palabra de honor y completó todo el exilio. Durante el exilio también
Duryodhana con Radeya y con los demás Kurus más jóvenes, sus hermanos, fue a burlarse de los Pándavas, a disfrutar de sus riquezas, mientras los Pándavas vivían como yogis, como ascetas, con ropas así de corteza de árbol, con ropas muy austeras, muy sencillas, viviendo en ashrams así de la naturaleza, con elementos naturales, no en palacios, ni con oro, ni con ningún tipo de opulencia. Vivían muy sencillamente, muchas veces rodeados por sabios, por brahmanas que venían a verlos y que les narraban historias de los Vedas. Entonces Duryodhana fue a humillarlos, pero Indra mandó a un Gandharva para que atacase a Duryodhana, y ese Gandharva junto con sus tropas venció a Duryodhana, venció a Radeya, venció al resto de los Kurus más jóvenes, hermanos de Duryodhana, y tuvo que ir Maharaj Yudhishthir, enviar Maharaj Yudhishthir a sus hermanos a rescatar a sus enemigos. La nobleza del corazón de Yudhishthir es increíble. Para las personas comunes, entender el nivel de bondad de Yudhishthir, para las personas comunes, entender el nivel de rectitud de Yudhishthir, para las personas comunes, entender el honor de Yudhishthir y su apego al Dharma inquebrantable es algo asombroso. Es impensable encontrar un ser tan honesto, virtuoso, recto como Maharaj Yudhishthir en esta era de Kali. Por eso, cuando uno lee textos como el Mahabharata, como el Bhagavatam, uno se inspira al conocer el carácter y la personalidad y la conducta de todas estas grandes personalidades que son devotos puros de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. Entonces, una vez que finalizó el exilio de los Pándavas y una vez que el rey Virata, junto a Drupada y tantos otros más, le dieron su apoyo a los Pándavas, aún así Yudhishthir, aunque habían envenenado los Kurus, específicamente guiados por Duryodhana, habían intentado envenenar a Bhima de chico, aunque habían intentado matar a los Pándavas y a su madre en una casa en la ciudad de Varanavat, aunque les habían dado una parte del reino que era completamente estéril y los Pándavas con la ayuda de Krishna, Indra y Vishvakarma lo mejoraron, aunque les quitaron deshonestamente a los Pándavas su reino, aunque insultaron a la esposa de los Pándavas, los Kurus, aunque intentaron humillar los Kurus a los Pándavas mientras estaban en el exilio, aún así Yudhishthir Maharaj quería la paz. Aún así Yudhishthir Maharaj no quería la guerra con sus primos. Y fue tal el deseo de paz de Yudhishthir que envió a Krishna mismo como mensajero desde la ciudad de Upaplavia, en la que estaban ellos residiendo, que estaba dentro del reino de Virata Maharaj. Yudhishthir envió a Krishna como mensajero a la corte de los Kurus para enviar un mensaje a los miembros mayores de la dinastía Kuru, a Dhritarashtra, a Bhima, a Bhishmadeva y a todos los que los acompañaban, como Dronacharya, Kripacharya, Ashwatthama, a Duryodhana, a Radeya, es decir, Karna, para que no haya guerra. Y sin embargo, aunque Yudhishthir imploró a través de Krishna por la paz, aunque el propio Bhimasena, el hijo de Vayu, con todo su poder, pidió la paz cuando Krishna fue como mensajero, aún así Duryodhana no pudo ser convencido de que haya paz, y aún así Duryodhana quiso ofender a Krishna capturándolo, porque si Duryodhana capturaba a Krishna, los Pándavas no iban a combatir, dado el amor que los Pándavas sentían por Krishna. Entonces Krishna mostró una forma universal en la corte de los Kurus, previa a la que mostró la batalla de Kurukshetra, dando a entender que Duryodhana no iba a enfrentarse con seres mortales, sino que Yudhishthir, Bhimasena, Arjuna, Nakula y Sahadeva iban a ser respaldados por Krishna, la divinidad suprema, y que lógicamente donde estén Arjuna y Krishna está el Dharma, y donde está el Dharma está la victoria. Entonces, cuando Krishna dejó la corte de los Kurus y volvió a la corte de los Pándavas, en la ciudad de Upaplavia, y les narró esta situación, incluso el sereno, recto y virtuoso Yudhishthir se llenó de ira porque Duryodhana había intentado ofender a Krishna capturándolo. Hasta Duryodhana en ese momento estaba en peligro debido a la ira de Yudhishthir, la ira de Bhima, la ira de Arjuna, de Nakula, de Sahadeva y especialmente la ira de Satyaki,
porque eran todos devotos puros de Krishna, y aunque Yudhishthir estaba dispuesto para evitar la guerra a renunciar al imperio a que él debía acceder por herencia de su padre, aunque él tan solo se conformaba con la mitad del reino como Kshatriya para poder gobernar, cuando el propio Yudhishthir vio que Krishna había sido ofendido, entonces ahí ya se cerró el destino de Duryodhana y de sus hermanos. Ahí la guerra se hizo inevitable. Entonces Duryodhana, con sus 11 akshauhinis, con sus 11 legiones militares, fue al campo de Kurukshetra. Luego de eso fue al campo de Kurukshetra Yudhishthir con sus 7 akshauhinis, es decir, un akshauhini es una fuerza militar compuesta de soldados de infantería, soldados en elefantes, soldados en cuadrigas, soldados a caballo. Se reunieron millones y millones de guerreros en el campo de batalla de Kurukshetra, y el punto es que con todas las ofensas que Duryodhana había cometido a los Pándavas desde muy temprana edad y con las ofensas que Duryodhana había cometido a Krishna, al comienzo del Bhagavad Gita Arjuna no quería combatir, pero Krishna expuso ante Arjuna el conocimiento trascendental, y Arjuna pudo elevar su conciencia y entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Pero Arjuna no solamente pensaba en lo importante que era para él tener ese conocimiento trascendental acerca del absoluto, sino que él también quería que todos los demás pudieran, con pruebas comprobables, con pruebas fehacientes, con pruebas irrefutables, que Krishna no es un hombre común, sino que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así que en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, Arjuna le pide a Krishna que muestre su forma universal. Y Krishna dotó a Arjuna de ojos divinos para poder percibir esa forma que se expande a través de todos los sistemas planetarios del universo, que tiene un brillo y una luminosidad que es inconcebible, que contiene en esa forma universal a todo lo existente, los planetas, los semidioses, los hombres, los animales, todo tipo de seres, que esa forma universal posee cientos de cabezas y de brazos y de piernas y de armas, y que se puede ver cómo a través de su boca todo está siendo devorado. Entonces Arjuna, él había comprendido por las instrucciones de Krishna que Krishna no es un hombre común, Krishna es la suprema personalidad de Dios, el Brahman supremo, la suprema verdad absoluta. Pero a su vez Arjuna quería que todos los demás pudiésemos comprender eso para que quede asentado de modo categórico el estatus ontológico de Krishna como el Ser Supremo. Y por eso es que Arjuna pide que Krishna muestre su forma universal, y Krishna dota a Arjuna de visión trascendental, porque como dice Prabhupada en el significado de hoy, ningún científico puede desde la Tierra ver el universo completo en su totalidad. Y la forma universal se expande a lo largo de los 3 sistemas planetarios, inferiores, medios y superiores. Y tener esa perspectiva total del universo material completo es imposible para un alma condicionada. Y es por eso que Krishna dotó a Arjuna de ojos divinos para poder ver esa forma omnipresente a través de todo el universo. Entonces, de las enseñanzas del Mahabharata y del Bhagavad Gita podemos extraer conclusiones aplicables a nuestra vida espiritual concreta. Es decir, hay personas superficiales, hay personas que carecen de conocimiento espiritual, hay personas que son sentimentales, hay personas que son neófitas, hay personas que no han avanzado todavía en su vida espiritual, y esas personas suponen que cuando uno practica vida espiritual, la vida se vuelve color de rosa. Sí, acá en Argentina usamos esa expresión para referirnos a una vida idílica, una vida ideal, una vida carente de conflictos. Pero la realidad no es así. Solamente alguien neófito, solamente alguien que no ha avanzado en la vida espiritual, tiene esa clase de fantasía, podríamos decir, ingenua. Porque cuando leemos el Mahabharata y cuando vemos la historia de la dinastía Kuru a lo largo del Mahabharata, vemos que los Pándavas, Yudhishthir, Bhimasena, Arjuna, Nakula y Sahadeva, aun siendo devotos puros de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna, tuvieron que atravesar muchísimas dificultades en su vida.
no es que porque los Pándavas aceptaban a Krishna como la suprema personalidad de Dios, la vida de los Pándavas era un lago de agua calma. No es que la vida de los Pándavas era color de rosas. No es que la vida de los Pándavas era, en un sentido material, una vida idílica y libre de conflictos. No, todo lo contrario. Podemos ver que los Pándavas, aún siendo devotos puros, podemos ver que los Pándavas, aún aceptando a Krishna como la suprema personalidad de Dios y aún teniendo relaciones familiares con Krishna, aún así, los Pándavas, siendo devotos puros, tuvieron dificultades. O sea, los Pándavas en su vida se encontraron con Duryodhana, se encontraron con Dhritarashtra, los cuales desde la adolescencia de los Pándavas, tanto el rey ciego como su hijo mayor Duryodhana, sometieron a los Pándavas a muchísimas situaciones conflictivas, a muchísimas situaciones problemáticas, incluso tuvieron que afrontar su propia destrucción. Es decir, desde muy joven Duryodhana sentía envidia de los Pándavas y por todos los medios Duryodhana intentó eliminar a los Pándavas. Y pensemos que, por empezar, los Pándavas ya de por sí eran huérfanos de padre. O sea, eran 5 hermanos que tenían que ser protegidos por su madre, por la reina Kunti, porque el rey Pandu murió por una maldición a muy temprana edad, todavía en la flor de su juventud. Entonces, por empezar, los Pándavas ya tuvieron que pasar por esa situación, que es muy dolorosa para un hijo, perder a un padre, sobre todo un buen padre, porque hay padres y padres en el mundo material, ¿sí? Hay padres y padres, no todos los padres son óptimos, pero imagínense un padre como Pandu, miembro de la dinastía Kuru, un guerrero insigne, un conquistador, completamente virtuoso. Perder un padre como ese realmente es una gran pérdida. Y ya desde muy chicos, los Pándavas quedaron huérfanos de padre. Y no solamente eso, cuando los Pándavas fueron con la reina Kunti y con los sabios del bosque de Satasringa a la corte del rey Dhritarashtra, su propio tío, el hermano de su padre. O sea, piensen esto, los Pándavas desde jóvenes tenían que estar preocupados porque sabían que en cualquier momento el rey ciego y su hijo Duryodhana iban a atentar contra su vida. O sea, los Pándavas no solo habían perdido a su padre siendo jóvenes, sino que también tenían que vivir con la ansiedad, o por lo menos yo lo pienso desde mi mentalidad, no sé cuál era la mentalidad de los Pándavas, no quiero hablar por ellos, hablo por mí, pero si yo estuviese en el lugar de los Pándavas y sé que mi primo y mi tío me quieren matar, yo estaría lleno de ansiedad porque soy un alma condicionada. Y los Pándavas tenían que pasar por esa situación, la cual no era hipotética. O sea, desde muy temprana edad hubo atentados reales contra la vida de los Pándavas y la vida de la reina Kunti. Por eso el que practica vida espiritual y cree que va a ser todo color de rosas, o que la vida espiritual va a ser idílica, o que todo va a ser según sus caprichos materiales, esa persona está equivocada, esa persona es ingenua. Y para Prabhupada, ingenuidad significa ignorancia. ¿Por qué? Porque podemos ver en el Mahabharata la historia de los Pándavas, que aún siendo devotos puros de Krishna y siendo familiares de Krishna en sentido sanguíneo, tuvieron que atravesar por un montón de dificultades. Ahora bien, la realidad es que todas esas dificultades fueron en última instancia beneficiosas para los Pándavas. Y acá podemos ver la diferencia entre la lógica material y la lógica espiritual. La lógica material nos diría, pero qué terrible la vida de los Pándavas, qué desafortunada la vida de los Pándavas. Tuvieron que sufrir atentado tras atentado, ofensa tras ofensa en su vida. Pero en realidad, todo eso les sirvió a los Pándavas para refugiarse más y más en Krishna. Entonces, ese punto es muy importante. Tenemos que dejar de lado en la práctica del Bhakti Yoga la lógica material del alma condicionada y adquirir una lógica trascendental. De hecho, cuando leemos el primer canto del Srimad Bhagavatam, si mal no recuerdo, capítulo 8, Reina Kunti le dice a Krishna, luego de que él salvó a Maharaj Parikshit, que estaba en el vientre de Uttara, cuando fue atacado por el arma Brahmastra del hijo de Dronacharya, Ashwatam, la reina Kunti, tras todo lo vivido en su vida, le pidió a Krishna que esas calamidades ocurran una y otra vez. Porque si esas calamidades ocurrían una y otra vez,
Ellos siempre iban a estar rendidos y entregados a Krishna, considerándolo su único refugio. Y este punto es muy importante, porque a veces nosotros, las almas condicionadas, cuando tenemos un cuerpo sano, un cuerpo bello, inteligente, cuando tenemos riqueza, familia aristocrática, buena educación, prestigio en la sociedad, y a veces nos identificamos con todo eso y se desarrolla aún más nuestro ego falso y quedamos atadas por esa ignorancia y por esa falsa identificación con el yo y mío, quedamos atadas a la reencarnación. Pero en el caso de los Pándavas, todas las calamidades que tuvieron que vivir hizo que ellos considerasen a Krishna su único refugio. Entonces es muy importante en esta vida humana desarrollar esa conciencia de los Pándavas, porque la realidad es que con todo lo que uno quiere a sus padres, los padres no viven para siempre. Con todo lo que uno quiere a su cuerpo, el cuerpo no dura para siempre. Con todo lo apegado que uno está a sus bienes materiales, eso no dura para siempre. Cuando llega el momento de la muerte, tenemos que abandonar todas las cosas que tenemos que abandonar a todos los seres que queremos y tenemos que abandonar el propio cuerpo que hemos habitado por tantos años. Pero ¿qué es lo único realmente valioso que el alma se lleva de esta vida a la siguiente? Lo único valioso que nos llevamos es el avance espiritual que obtenemos escuchando el Srimad Bhagavatam. Lo único valioso que nos llevamos de esta vida es el avance espiritual que obtenemos cantando las 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lo único valioso que nos llevamos de esta vida es el avance espiritual que nos da el recuerdo constante de los pasatiempos de Krishna y sus devotos puros. Entonces, la gente materialista busca seguridad en el mundo material, con un cuerpo fuerte, una familia aristocrática, buena educación, títulos, riquezas, posesiones materiales, prestigio, descendencia. Pero todo eso hoy está y mañana no. Es casi como cuando uno por la noche sueña que lo tiene todo y cuando se despierta sigue siendo la misma persona de siempre, hay otra realidad. Entonces, verdadera inteligencia en esta vida humana es asumir la actitud de los Pándavas, entender que en la vida va a haber resultados mixtos de nuestras acciones previas. En nuestra vida vamos a disfrutar del placer y vamos a experimentar dolor, pero en todo caso, si somos inteligentes y si queremos avanzar en la vida espiritual, tenemos que entender, al igual que los Pándavas, que sufrieron todo tipo de atentados por parte de Duryodhana y de Dhritarashtra y de Sakuni, al igual que los Pándavas tenemos que entender en todo momento que nuestro único refugio es Krishna. Al igual que Draupadi, cuando estaba por ser insultada en la corte de los Kurus que intentaron desvestirla, y ella se rindió a Krishna y Krishna le dio un sari infinito para que ella no sea humillada delante de los Kurus, ella entendió que su único refugio es Krishna. La reina Kunti entendía que su único refugio es Krishna. Entonces, no tenemos que ser sentimentales, neófitos ni ingenuos. La vida espiritual no es color de rosa. En la vida espiritual va a haber desafíos, pero recuerdo un dicho que decía mi abuela: Dios aprieta pero no ahorca. ¿Sí? En la vida espiritual y en nuestra vida en general, como practicantes del Bhakti Yoga, podemos tener dificultades, podemos tener situaciones complejas, pero si nos refugiamos en Krishna, como lo hicieron los Pándavas, vamos a superar todos los obstáculos y el resultado es que todo lo positivo que pasa en nuestra vida y todo lo negativo que pasa en esta vida, para un devoto sincero va a ser motivo de rendición a Krishna, va a ser motivo de entrega a Krishna, va a ser motivo de depender de Krishna, y eso va a ser nuestra vida realmente trascendental, porque vamos a poder recordar a Krishna en todo momento, y así vamos a alcanzar la perfección más elevada. Hare Krishna. Muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Om Tat Sat. Bien, solo veo en la sección de comentarios saludos, así que aquí termina el encuentro de hoy.